Periodismo Argentino, una organización de la sociedad civil dedicada a la reflexión, el diálogo, la promoción del periodismo de calidad y la defensa de la libertad de expresión. Nuestra misión principal es salvaguardar y promover un ambiente en el que los periodistas tengan la autonomía y la protección necesarias para informar con integridad y sin censuras. Con nuestro monitoreo de libertad de expresión, una herramienta única en el país, alertamos sobre ataques a la prensa y delineamos acciones para la defensa de colegas. Somos una voz pública que escucha y ofrece lo que el periodismo necesita en cada comunidad. Promover la calidad, la ética y la diversidad de la profesión es otro de nuestros pilares. Somos un espacio federal de capacitaciones, diálogo e intercambio de ideas entre periodistas, medios y la sociedad. Trabajamos para fortalecer la democracia a través de un periodismo responsable, para que sea un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa y transparente. Somos FOPEA, una comunidad federal de aprendizaje que impulsa y defiende al periodismo. Sumate. Buenas tardes, muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Es un gusto encontrar tantas caras amigas, compartir este momento que para nosotros es uno de los más importantes en el trabajo que llevamos adelante a lo largo del año y además desde un concepto federal que también nos llena de orgullo. En principio los agradecimientos, por supuesto que a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a estar compartiendo, creo, un informe, ya a esta altura no sé si revelador, pero vamos a tener algunos datos muy interesantes, que espero que lo sean también para ustedes. Para nosotros es un insumo muy importante el trabajo que realizamos con el monitoreo de libertad de expresión, porque desde aquí también vamos trabajando luego en diferentes proyectos, entendiendo que es un tema que hay que mirar. Que nos puede gustar más o menos el escenario que tenemos, pero lo que no podemos hacer es no mirarlo, ¿no? O por lo menos no debatir, o sacarlo de agenda. Ese es el principal tema a revisar. En principio, el agradecimiento para la Universidad de Palermo, que como siempre nos permite utilizar este espacio, un espacio en el que también llevamos adelante nuestros congresos, nuestro Congreso Internacional del mes de noviembre, que este año además va a estar con una fuerte impronta vinculada con el periodismo de investigación, así que el agradecimiento para la Universidad de Palermo, para Elsa, para Luis, para todo el equipo de la UP que siempre está junto a nosotros. El equipo de monitores, ustedes saben que el monitoreo de libertad de expresión se nutre del trabajo de monitores que voluntariamente, socios de FOPEA, están en todas las provincias del país. En algunas provincias, o por cuestiones demográficas o de mayor conflictividad, tenemos más de un monitor y eso también nos acerca a una mirada en terreno de cuál es la situación. Vamos a estar hablando en un ratito también sobre la realidad del periodismo nacional, porque parte de nuestro trabajo es recorrer el país y tomar contacto con los colegas en diferentes lugares. En eso estamos. Y el agradecimiento para Valeria García Testa, que es la coordinadora del trabajo de monitoreo, que hace un enorme trabajo. Y para los columnistas en este libro que hoy vamos a presentar, en este informe, que han hecho interpretaciones maravillosas que nos abren además esta posibilidad. En lo cotidiano nosotros tenemos una manera, un enfoque, y esas diferentes miradas nos aportan mucho. Y para no aburrirlos, vamos a comenzar ya mismo a compartir estos datos. Fernando Stanich, que es nuestro, vamos a hacer las cosas como corresponde, estamos junto a Claudio Jacqueline, vicepresidente de FOPEA, Foro de Periodismo Argentino, y Fernando Stanich, que es integrante de nuestra comisión directiva y es el coordinador. Tiene una enorme tarea de coordinación del monitoreo de libertad de expresión y es el responsable de contarle de qué van estos datos. Bueno, buenas tardes, gracias Pau. Lo primero hay que marcar, a ver, vamos a pasar la placa. ¿No pasa? Para allá, me parece, ¿no? Porque ya está recetado. No. Bueno, le voy contando hasta que solucione esto.
El monitoreo de FOPEA, ahí está. Ahí está. Bueno, perfecto. No, ese pasó. Ahí estamos. Ahí está. El monitoreo de FOPEA releva casos en todas las provincias. Hay un equipo de monitores, como contaba Paula, que trabaja ad honorem, que lo hace de manera voluntaria, que lo hace a deshora, que lo hace en los momentos en los que la necesidad surge, y que son las señales de alerta que tenemos en cada una de las provincias. El año pasado, FOPEA relevó 179 casos. No quiere decir que esos hayan sido todos los casos, porque lamentablemente hay un subregistro que hace que muchos de los casos de las obstaculizaciones que puedan tener los periodistas para realizar su trabajo, las agresiones a la libertad de expresión, no sean las que finalmente mostramos en el informe. Pero sí creemos que es una muestra bastante cuantitativa y representativa de lo que está pasando en la Argentina. 179 casos, de los cuales el 81, el 45% corresponde a la categoría de discurso estigmatizante. Tienen nombres medio extraños, pero son categorías que tenemos en nuestro patrón de casos para que sea algo absolutamente cuantificable, objetivo y que sea mensurable. De esos 81 casos, ustedes fíjense en lo que yo puse abajo, el 65% está a manos ¿de quién? Del presidente de la Nación. ¿Sí? El 65% de los casos de ataques a la reputación tiene como responsable el presidente de la Nación. Y ahí, en esto de discurso estigmatizante, hablamos de agravios, de intimidaciones, de hostigamiento en la vía pública, de ciberacoso y también de declaraciones que puedan ser discriminatorias desde el punto de vista de índole sexual o de cualquier otro tipo de discriminación, de forma de discriminación. La segunda categoría con mayor cantidad de ataques es ataques a la integridad. Esto sencillamente es un golpe, un empujón, alguna agresión en la vía pública contra alguno de los colegas que está trabajando. 45 casos, el 25%. Pero el tercero tiene que ver con restricciones al acceso a la información pública con un 12%, que son 21 casos. Acá no hablamos solamente de que no se aplicó la ley de acceso a la información pública, sino también, por ejemplo, un colega que no le permiten ingresar a una conferencia de prensa o falta de lugares apropiados para que los colegas puedan, por ejemplo, realizar una cobertura. Y después hay otros elementos para medir que yo puse ahí, que son otros abusos del poder estatal, uso abusivo de la publicidad oficial. ¿Por qué separé esta placa? Porque estos son los casos, los patrones de casos que involucran al Estado, ¿sí? En donde el poder público está involucrado. Después hay un montón de otras categorías, como por ejemplo violencia digital, bueno, otras cuestiones que vamos a hablar más adelante, que tienen que ver con otro tipo de agresores. Y el dato que para que tengan en comparación con 2023, crecieron un 53% las agresiones en la Argentina y respecto de 2022, más de un 100%. Paso a la otra plaquita, que esta sí es la que tiene que ver con la violencia estatal y la violencia paraestatal, porque van de la mano. Digo, la primera violencia, en el caso de lo que estamos viendo ahí, es la estatal, con 121 casos, frente a 53 que había habido en 2023. O sea, se duplica, más que se duplica. El 80% de los 179 casos incluye lo que es violencia estatal y violencia paraestatal. Cuando hablamos de violencia paraestatal, imaginen alguno de los youtubers o de los influencers o de los trolls que aparecen en las redes sociales atacando a algún colega. En 2023 esta relación de lo que era violencia estatal y violencia paraestatal dentro de lo que es el conjunto de las agresiones contra los colegas había sido de la mitad. Y ahora estamos hablando que sube al 80%. ¿Sí? Paso a otra plaquita que hacemos un poquito más de zoom y nos vamos a los agresores. Acá les pido sí que no se acuerden del número de 179 casos, porque puede variar el número, porque puede haber más de un agresor en una situación y puede haber más de una víctima en cada uno de los casos. Entonces, hago esa aclaración porque si no, además de periodistas ensobrados, podemos ser econochantas y no es la idea, digo, en este caso. Entre los agresores, el poder político aparece con 94 situaciones, el 52%. En ese poder político hablamos de poderes ejecutivos, nacional, provincial o municipal. Hablamos también de poderes legislativos, tanto del Congreso como de los poderes legislativos provinciales. Y también hablamos de los funcionarios, ya sea de cualquier índole, nacional, provincial o municipal. El presidente, fíjense en la flechita hacia arriba a la derecha, 56 veces aparece mencionado como uno de los agresores en el caso de la lista esta. 25 los allegados al poder, los
la milicia digital que tiene el presidente, algunos de los tantos que tiene el presidente o el oficialismo trabajando en las redes sociales. 11 veces funcionarios nacionales, ¿sí? Cada uno de estos casos, el 51% estuvo atravesado por la grieta política en la Argentina. Pero este es el dato más, que me parece a mí más alarmante. El 44% de estos agresores utilizó la violencia digital. No es el porcentaje en sí, sino el efecto multiplicador que genera ese porcentaje. Imaginen cada una de las agresiones por las redes sociales, por los medios digitales, cómo se amplifica y se multiplica y cómo impacta eso en cada uno de los colegas que sufren la agresión, ¿no? Y la última plaquita que le quería mostrar tiene que ver... A ver. ¿No pasa? Ahí está. Tiene que ver con una comparación muy sintética de lo que fue 2023 con 2024. Fíjense, yo separé 4 categorías. Discurso estigmatizante, ataques contra la integridad, restricciones al acceso a la información pública y acciones judiciales. ¿Cuál es la única? Hay 2 categorías que crecen mucho, pero ¿cuál es la única que pega un salto enorme? La primera, discurso estigmatizante, que pasa de 23 casos en 2023 a 76 casos en 2024. Se mantiene igual lo que tiene que ver con acciones judiciales, es decir, pasó de moda o simplemente no lo utilizaron como medio, como instrumento para tratar de acallar periodistas, pero se mantienen 11 casos y restricciones a la información pública también aumenta, y esto me parece que tiene mucho que ver con algo de lo que seguramente van a hablar ustedes después, que tiene que ver con la aplicación del decreto y la reglamentación del decreto de acceso a la información pública en la Argentina. El último datito. 2024 FOPEA mide y reporta casos de ataques a la libertad de expresión desde 2008. En estos 17 años, el 2024 fue el segundo año con mayor cantidad de casos reportados en la Argentina. El anterior había sido 2013, con 194 casos. Ahora estamos hablando de que en 2024 tenemos 169, el segundo año con mayor cantidad de casos reportados en el trabajo del monitoreo de 2008 en adelante. Y lo último, por si lo quieren mirar, ahí está en ese QR, pues lo pueden descargar el informe completo para que lo vean, lo revisen y están además allí todas las columnas de quienes han colaborado con este informe del año. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fer. 2 o 3 consideraciones simplemente y después me gustaría compartir con ustedes algunas experiencias que tienen que ver con la actualidad de la tarea periodística en el país. La primera cuestión en relación con los datos que estamos viendo, que estamos mostrando hoy, la verdad que el año 2024 y lo que va del 2025 no vemos gran diferencia, ni para bien bueno, y casi para mal. Digo, estas últimas horas de hecho han sido de una intensidad brutal. El 2024 fue un año que en esencia el periodismo fue el punching ball en principio del presidente de la Nación y luego el entorno del presidente de la Nación en un trabajo que nosotros entendemos es estratégico, ordenado y que en verdad solo apunta a plantear miradas de extremos. Este famoso discurso polarizante que ubica al periodismo, necesita ubicar al periodismo en un lugar casi de enemigo, no es un lugar en el que nosotros como organización querramos estar. La pregunta en todas las entrevistas y cada vez que presentamos este monitoreo es ¿y qué hace FOPEA? ¿No? Todas. ¿Y qué hace FOPEA? Y hacemos un montón de cosas. Y sobre todo lo que hacemos es un enorme esfuerzo para no ser funcionales a ese discurso tan agraviante y tan lleno de odio. Una palabra que se reiteró hasta el hartazgo también en las últimas horas. En verdad, nosotros entendemos que hay mucho para revisar en el ejercicio periodístico también. Debemos mirar hacia adentro de la actividad periodística. Ahora me gustaría hablar un poco más sobre eso. Pero estamos convencidos de que la lógica, esta lógica que se pretende imponer de amigo-enemigo no funciona, no va a funcionar, no es sostenible. Queremos pensar eso. Y nos preocupa en verdad también este juego de tolerar la intolerancia, ¿no? Y en ese juego de tolerar la intolerancia hay diferentes actores. Inclusive dentro del periodismo, lo hay dentro de las empresas, hay mucho dentro de el poder político, claramente.
de todos los colores. FOPEA tiene una historia de observación sobre los ataques a la libertad de expresión. Lo que sí vemos ahora, porque esto también es parte de las preguntas recurrentes, lo que vemos ahora es un nivel de intensidad y el periodismo ubicado como el principal enemigo que en verdad el periodista, la figura del periodista con nombre y apellido, que no habíamos visto por lo menos con este nivel de intensidad antes, pero sí es cierto que las redes y el escenario virtual hacen un gran aporte. Creemos que no hay escenarios casuales y que tampoco lo de Argentina es un hecho excepcional. Estamos en un mundo que también funciona parcialmente a través de estos momentos de convulsión. Y creemos profundamente en que necesitamos volver a las miradas intermedias, sostener desacuerdos, pero desacuerdos razonables. Debatir, ¿no? En definitiva. En términos periodísticos sería volver al ABC. Volvamos a la 5W, preguntémonos qué pasa, por qué pasa, cómo pasa, dónde pasa. Preguntémonos para qué. Y en definitiva, creo que el periodismo tiene mucho para hacer ahí. Pese a todos los escenarios, ahora les voy a contar algo sobre un proyecto que estamos desarrollando que nos parece súper interesante para mirar el periodismo más allá de lo que puede ser el escenario de Cava o de Buenos Aires. Pero la verdad es que Argentina sigue teniendo muy buenos periodistas. Lo que necesitamos también es empatizar probablemente con nuestras audiencias y sobre todo un ejercicio probablemente de autocrítica que nos está faltando, ¿no? Desde FOPEA propiciamos esa autocrítica, no estamos contestes a esta mirada que se pretende endilgarnos de corporativismo, pero sí entendemos que es necesario tener una mirada de conjunto. Por eso el video habla de una comunidad de periodistas. Nosotros entendemos que tenemos que tener una comunión en presupuestos básicos en el ejercicio de la profesión que no son diferentes a los de siempre. Acá me gustaría contarles algo más sobre este proyecto que estamos llevando adelante, que se llama Monitoreo en Terreno. Es un proyecto que llevamos adelante con el financiamiento de la Embajada de Países Bajos y que la verdad agradecemos que hayan apostado y nos hayan permitido llevar adelante este análisis visitando diferentes provincias. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a diferentes lugares, como fue Rosario, esto fue el año pasado, ya estuvimos en Rosario, estuvimos en La Rioja, estuvimos en Catamarca, estuvimos hace muy pocos días en Tierra del Fuego y buscamos en ese lugar conversar, porque también creemos que lo que nos falta es conversar, encontrarnos con actores políticos, con actores de la sociedad civil, con entes privados, con comerciantes, y llevamos capacitaciones también a demanda de los colegas del lugar. Es muy interesante conocer esas demandas porque en general nos piden capacitaciones sobre desinformación, sobre periodismo de investigación e inteligencia artificial. Recorremos medios, tenemos encuentros con propietarios de medios y sobre todo con colegas, y queremos saber ahí cuál es su realidad, cómo trabajan. En provincias que uno podría imaginar que tienen escenarios muy diferentes, también en términos económicos, ¿no? Esto fue hace unos días en Ushuaia con el intendente de esa ciudad, con la gente de la Unión Industrial Fueguina, ¿no? Desde el ámbito privado, desde el ámbito público, con colegas en el diario El Fin del Mundo, con la Cámara de Comercio y también capacitando, en este caso fue sobre sostenibilidad, uno de los grandes temas del momento para los medios y los periodistas. Y siempre llevamos nuestro monitoreo de libertad de expresión. Y acá me gustaría ir a lo que nosotros decimos algunos hallazgos o algunos datos puntuales que nos reflejan dónde estamos. Y por eso les decía también lo de la autocrítica, sobre la necesidad de mirar el ejercicio del periodismo, en qué condiciones se lleva adelante el periodismo. Lo que estamos viendo, y esto no importa la provincia, lo que estamos viendo es una fuerte dependencia económica de la pauta publicitaria. El reparto en general, por no decir por lo menos en su totalidad, es discrecional. La inversión privada es marginal, sigue siendo marginal en los medios de comunicación de las provincias. Vemos precarización laboral y pluriempleo. Es muy difícil para los periodistas vivir exclusivamente de su trabajo, ni hablar de un solo trabajo.
3/4. Nosotros tenemos un trabajo intelectual, digo, de procesamiento intelectual. FOPEA no es un ente gremial. Es una organización que propicia y trabaja para la calidad periodística, pero también hay que decir que un periodista en 4 lugares está primero muy expuesto al error y además es muy difícil que genere un producto de calidad. Nosotros tenemos un trabajo en esencia que lleva tiempo. La mayoría tienen varios empleos y además hay otro dato. En las provincias estamos, y yo creo que en Buenos Aires debe suceder más o menos lo mismo, nos quedan algunas visitas a diferentes lugares, pero nos pasó en algunos lugares que nos decían, a la mañana soy prensa de X entidad pública y a la tarde soy periodista. Y es difícil disociar, porque si es periodista todo el día, digo, ¿no? Pero esto sucede. Nos plantean la necesidad de capacitación todo el tiempo. Todo el tiempo. Una alta demanda de capacitaciones en diversas áreas, inteligencia artificial, el tema del momento, pero también datos, herramientas digitales. Hace unos días un colega nos dijo en una radio en Ushuaia, en ética nos podríamos capacitar. Investigación. Hay mucha gente interesada en investigar, a veces tienen el parámetro de que la investigación es la grande, digamos, Panama Papers, ¿no? Y hay mucho para investigar y aportar en lo pequeño, entre comillas, digo, de las ciudades o de los pueblos y localizar buenas historias y generar historias consistentes. Preocupa mucho la escasez de jóvenes interesados en el oficio y la falta de formación sólida también en las universidades, en la academia, como una disociación entre lo que significa formarse y luego el trabajo en los medios. ¿Podemos pasar a la próxima? La tenemos para allá, ahí está. Depende la realidad económica del lugar, los medios y periodistas se enfrentan presiones de gobiernos y en algunas zonas de empresas fuertes que buscan marcar la agenda. Se reportan cerrojos informativos, esto es, en muchos lugares nos pasó que llegamos y nos dicen, yo no doy una conferencia, nos pasó por lo menos en 2, los últimos que hicimos, yo no doy conferencias hace 3 años, funcionario público, un intendente, hace 3 años. Tampoco doy entrevistas. A veces, cuando termino una presentación de una obra y me hacen alguna pregunta, respondo, eso es todo. Pero mi comunicación va por redes. La personal y no hay repregunta en redes, ¿no? Está claro, entendemos que no es otra cosa, ¿no? Que es válido, pero que es otra cosa. ¿Qué pasa con eso? En principio esto que denominamos cerrojo informativo, pero lo otro que vemos con preocupación es que tampoco hay una demanda de los colegas. Cuando fuimos a entrevistar a colegas le dijimos, ¿pero a usted no le llama la atención que un intendente en 4 años no dé una conferencia de prensa? No es así. No es así. No debiera ser así. Tienen acceso a la información, utilizan, ¿qué otras herramientas utilizan? No. Hay una gran proliferación de medios digitales en un espacio que es bastante más anárquico, en muchos casos sostenidos solo por pauta oficial y que funcionan como amplificadores del discurso oficial. No hay en muchos lugares colegas, como sí los hay, digo, no solo, el escenario no es solo colegas que no dicen nada, hay muchos colegas que con mucho esfuerzo también trabajan, pero con el doble esfuerzo, para hacer buen periodismo. No hay un reclamo social tampoco por un mejor ejercicio de periodismo. Hay mucho reproche al periodismo, pero tampoco hay un reclamo social para un intendente que no hace ruido que no dé conferencias de prensa, no hace ruido que no haya un ida y vuelta en una pregunta y repregunta con un periodista, que no haya una entrevista. Y lo que sí vemos también con mucha preocupación, y acá es donde nos preocupa cómo cala el mensaje que estuvimos viendo hasta acá, es que vemos que hay cada vez menos manifestaciones, al menos, de respaldo social al periodismo. La verdad es que ustedes dirán, ¿en qué momento esta persona pensó, esta mujer pensó que hay condiciones para ejercer periodismo o que hay buen periodismo? Yo lo sigo pensando. Porque a pesar de todo, todos estos colegas que hacen este reporte nos marcan la necesidad de
buscar estrategias para salir de esta trampa de la pauta publicitaria discrecional, porque la pauta publicitaria no es una mala palabra, lo malo es el manejo discrecional y extorsivo. Pero la pauta publicitaria, la comunicación de las acciones de gobierno no está mal, debe suceder. El punto es cuando ese es un mecanismo extorsivo y ese es el punto complejo. Hay buen periodismo y a pesar de eso hay muchos periodistas que, por ejemplo, entre las capacitaciones nos piden trabajar y profundizar sobre periodismo colaborativo, intentando buscar estrategias para esquivar la presión localizada con fondos públicos, por ejemplo. A mí me gustaría cerrar este planteo entendiendo que en tiempos de discursos que incendian, el periodismo tiene hoy la responsabilidad de no avivar el fuego, pero tampoco de dejarse consumir por él. Y ahí tenemos todos una tarea sumamente importante en nuestro día a día. Es difícil, lo sabemos, pero tampoco es imposible. Y acá me gustaría, y ya vamos a dar paso al conversatorio que viene, contarles o mostrarles, si tenemos ya, un trabajo que hizo la consultora Método, aquí ya lo tenemos, lo agradecemos porque nos viene muy bien, además para compartir con ustedes, que está especializada en Big Data, y que elaboró este informe para FOPEA tomando el periodo 2024. Se relevaron más de casi 2,5 millones, 2,4 millones de interacciones, posteos, respuestas, interacciones y conversaciones de más de 150.000 usuarios. Se midió mediante el empleo de un motor de búsqueda de analistas y la inteligencia artificial el desempeño de la cuenta de X del presidente de la Nación en relación a la prensa. Y vamos a ver algunos resultados. A ver qué tenemos. El volumen de interacción en redes sociales. En este caso, utilizando la fórmula Javier Milei más la palabra periodistas, más algún adjetivo, ¿lo bajamos un poquito o lo subimos al revés? Más algún adjetivo peyorativo o frase despectiva. Tenemos un total de 240.000 menciones en total, utilizando la figura de Javier Milei, ¿no? O propiciadas por él. Fíjense el número. Un 2.485% más en relación con el 2023. Este es un dato con la figura de Javier Milei de por medio. ¿Pasamos a la siguiente? Hubo momentos de mayor interacción en redes sociales que están generados luego de que el presidente hubiera hecho una mención descalificando a periodistas. Puntualmente, algunas de ellas, no les pido que me eximan de repetir los escenarios en que cada una se produce, pero seguramente las tendrán presentes. El 25 de febrero en el Dejen de ser mentirosos, uno de los puntos que se fueron marcando. Bueno, después ustedes ven, ¿no? La curva que es prácticamente constante, en algún momento de mayor tranquilidad en las vacaciones de invierno, de haber sido en julio. 7 de agosto, delincuentes que se autodefinen como progres. 28 de septiembre, el acto en Parque Lezama, la arenga, si ustedes la recuerdan. Y el 20 de noviembre con esta carta en X dirigida a periodistas. Esos fueron los puntos que marcan también esos picos de menciones. Fíjense este dato. Este dato es súper interesante, a mí me pareció súper interesante también, porque acá sale de escena de forma directa la figura de Javier Milei. Pero tenemos un total de 500.000 menciones. Hay un volumen de interacción que se genera por dichos, probablemente, o por lo menos eso podemos inferir, están asociados con momentos en que Javier Milei hace algún tipo de declaración en cualquier otro lugar. Y la discusión se traslada a al mundo virtual, digamos, ¿no? Entonces, desde afuera, no todo es virtual, desde el medio tradicional, desde algún espacio externo, hay una arenga, hay un planteo discursivo contrario al periodismo y desde allí se plantean todas estas menciones, que son mucho más importantes en número que las iniciales, con la gravitación directa de Javier Milei. Acá es diferente. Entonces, el volumen de interacción en redes sociales sin Milei con la palabra periodistas más algún adjetivo peyorativo o frase despectiva suma 500.000. Las palabras son las que conocemos.
No quiero, vamos al anterior, ahí estamos. Violentamente siniestro, ensobrados, bueno, basuras mentirosas, pauteros. Fíjense que esto está hecho en 2024, ahí ya aparecía el odio, la gente, bueno, no lo odia lo suficiente, que ha sido el discurso de estos últimos días de forma fuerte, ¿no? Grosero, mandril, delincuentes del micrófono. Impresiona verlo todo junto, debo decirles. Pero la verdad es que es muy gráfico. Una vez más, gracias a los amigos de Método, porque la verdad es que fue sumamente interesante tener esta imagen. Y ahora sí, vamos a hablar sobre esto, ¿no? Todo tuyo, Claudio. Vamos a invitarlos al doctor Ricardo Gil Lavedra y a Jorge Fernández Díaz para analizar algo más. Muchas gracias. Sí, está bien, mejor los veo de acá. Sí, va a ser más fácil. Así. Bueno, primero, gracias al doctor Ricardo Gil Lavedra. No creo que necesiten que los presente, pero de todas maneras sí voy a destacar, en el caso de Ricardo, su lucha constante en defensa de la democracia, los derechos y los derechos constitucionales, el apoyo constante a la defensa de la libertad de prensa, de expresión, su compromiso, que lo ha hecho a lo largo de toda su vida y que hoy tenemos el lujo de tener acá. Y le quiero agradecer también a mi amigo Jorge Fernández Díaz, el académico, no porque sea de Racing como yo, pero sí porque es un académico de nota, aquí y en España, flamante premio Nadal de literatura, y además, como a él le gusta decir, un articulista, género que en la Argentina tenemos poco transitado, pero un articulista excepcional sin duda, capaz de conmovernos cada vez que aparece un texto de él, de sacudirnos, de meterse, como a él le gusta decir también, en nuestras entrañas, en las tripas, y removerlas con agudeza. Así que gracias a los dos por estar acá, es un orgullo. Gracias a los que vinieron y a los que están viéndonos, porque se está transmitiendo en directo también. Así que es un enorme orgullo que podamos contar con dos figuras con su trayectoria y con su compromiso por la libertad de expresión. Y vamos a empezar este conversatorio entrando en tema. Ricardo Gil Lavedra escribió para en nuestro libro anual del monitoreo, que por otro lado, aclaración y disculpen que me demore con esto, este es un trabajo que no solo tiene impacto interno en la Argentina, sino que es muy apreciado por las embajadas, muy apreciado por organismos internacionales que lo tienen como insumo habitual, muy utilizado por distintos organismos internacionales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, y además forma parte de la presentación que se hace todos los años de lo que se llama el Informe Sombra, de una organización que es Voces del Sur, organización que integra FOPEA y que participan 16 organizaciones de América Latina y el Caribe en defensa de la libertad de expresión, de prensa y del acceso a la información, y que ese informe se hace público todos los años en conmemoración del 3 de mayo, que es el Día de la Libertad de Expresión, que este año nos cae sábado, así que en esta semana cortita, que también explica que por ahí haya muchas ausencias hoy, hagamos la presentación. Y entro en tema. Ricardo, vos en el libro que se publica en esta ocasión y que estamos presentando, es una columna que tiene un título que es más claro e imposible, que es El agravio no es libertad de expresión. Y ahí, en el texto, decís que en esto del agravio, la estigmatización, es una manera de censura indirecta. Yo no sé si sabías, pero hay un politólogo alemán, Andreas Schadler, que dice que esa es una de las condiciones para llevar a lo que otro politólogo, el gran padre de la politología moderna, Juan Linz, el español, decía que es lo que nos lleva a situaciones autoritarias, que él lo diferencia de regímenes autoritarios.
¿entendés que esta censura indirecta, estos agravios, este presunto abuso de la libertad de expresión por parte de la máxima autoridad política de la Argentina nos pone ante una situación de autoritaria, como hablan los politólogos? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder estar compartiendo con ustedes. Quiero felicitarlos por el informe y también la gratitud por estar junto con Jorge Fernández Díaz compartiendo el panel. Menos mal que no es el penal. Sí, menos mal. Por ahora. Por ahora. Mira, a mí no me cabe ninguna duda, y lo podemos desarrollar después, que esto es un ataque frontal y deliberado a la libertad de expresión, porque busca deslegitimar a los periodistas. Los ensobrados, los que mienten, los inmundos, las ratas, etcétera, están buscando, sin lugar a dudas, que la gente no les crea. Ellos mienten, la única verdad la tiene el gobierno, y a la vez también la posibilidad de inhibirlos, es decir, el que se ve atacado y por el presidente de la República, bueno, lo va a pensar dos veces la próxima vez cuando tenga que hablar o decir algo, más allá de los lógicos temores que pueda tener hacia una intervención del Estado contra él o alguna hasta agresión física. Pero más allá de esto, no estamos solos. Y acá les quiero decir lo siguiente. El trabajo de FOPEA es extraordinario en el registro de los ataques, pero esto también se registra en otros indicadores a nivel mundial. BIDEN, que es el observatorio más importante respecto de la variedad de las democracias, que es un instituto de derecho político que funciona en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, ha relevado los regímenes democráticos de 1789 hasta el 2024 y los califica como autocracias cerradas o autocracias electorales, democracias plenas o democracias electorales, en fin, hay una enorme variedad. Lo cierto, como ustedes saben, en este momento en el mundo, por primera vez hay más regímenes autocráticos que democráticos, 91 a 87, poquita la diferencia. Pero en esos 91 está el 70% de la población mundial. La regla en el mundo hoy son los regímenes autocráticos. Y van midiendo distintos indicadores democráticos. La relación entre poderes, la libertad de asociación y el fundamental es la libertad de expresión. Y registra un aumento constante de países en los cuales la libertad de expresión es atacada. Un 30% del 2023 al 2024 de países que sufren libertad de expresión, ataques contra la libertad de expresión. Y Argentina, que figuraba como una autocracia electoral, ahora figura como un país en tránsito hacia la autocracia. Porque en definitiva las autocracias lo que buscan es el discurso único. Es decir, y acallar obviamente la posibilidad de la crítica. Fíjense que toda la enorme cantidad de casos en materia de libertad de expresión que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿dónde se gestaron? En Venezuela, en el ataque a los medios de prensa y a los periodistas. En consecuencia, a mí no me cabe ninguna duda de que la autocracia necesita atacar a la libertad de expresión, después a la justicia, pero empieza siempre con los periodistas. Jorge, en tus últimas 2 columnas te dedicaste a este tema. Venís siendo además objeto directo de un ataque personal de parte del presidente. Ahora, vos también has tenido momentos difíciles durante el kirchnerismo y has sido objeto de muchos cuestionamientos. ¿Cuál es la diferencia que ves entre aquellos momentos y estos? Bueno, yo creo que hay que siempre recordar, porque nos olvidamos muy fácilmente, que el kirchnerismo quiso meter preso a los dueños de los medios de comunicación, ¿no? Y que tenía muchos modos de deslegitimar, utilizar la FIP, utilizar los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera. Yo creo, como lo hemos hablado muchas veces,
que el mileísmo está enamorado de la praxis kirchnerista, ¿no? Que está enamorado del rumbo y de la práctica política del menemismo, pero está enamorado también del modo en que logró el kirchnerismo mantener el poder y ejercitarlo. Esta combinación menemismo-kirchnerismo es lo que late en el fondo de alguien que viene a ser el antagónico de ese modelo, ¿no? Claro, antes teníamos un 678, hoy tenemos un 678 oceánico, gigantesco, multiplicado por miles, ¿no? Yo creo que está en marcha una operación de largo aliento, de largo alcance contra el periodismo. Con los años hemos descubierto que los gobiernos son grandes productores de literatura de ficción. Es decir, básicamente se encargan de escribir la narrativa, ¿no? La escribió el kirchnerismo, el gran relato, casi vivían para el relato. Ahí el trabajo extraordinario que hicieron, se ve que en 2013 fue el momento 2013 y hoy son los dos momentos de mayor tensión con el periodismo, ¿no? Ese era el momento donde el relato tenía que, nadie podía meterse con la narrativa kirchnerista, y ahora nadie puede meterse con la narrativa de Milei. Esta narrativa, si vos estás todo el tiempo produciendo un sentido, bueno, los principales objetores de ese sentido son los periodistas, es decir, pasan a ser los principales enemigos del Estado y de la causa, pero por su naturaleza. Es decir, por eso a este gobierno, por ejemplo, le molesta, y al anterior también, al kirchnerismo también, le molestan tanto los datos como los argumentos. Es decir, le molestan tanto los periodistas que investigan como los que argumentan. Le importa tanto porque hacen contabilidad creativa con los datos y le dan sentido, un sesgo, y porque crean falacias de Estado. Ahora, esto que nosotros hemos estudiado, no sé, en los ingenieros del caos de Giuliano D'Empoli, que vemos que es una estrategia internacional. Hoy hay cofradías ideológicas internacionales que se prestan unos a otros las tecnologías del bullying y las tecnologías de relato y todo. Sin embargo, tiene una particularidad, que es que el presidente que encarna y que lleva a cabo esta práctica no solo lo hace porque le dicen que lo tiene que hacer y porque este es un truco, sino que lo siente personalmente, es decir, tiene una agresividad personal, una intolerancia frente a cualquiera que dice cualquier cosa que contradiga lo que él piensa, que hemos llegado a que cualquier error que se le haya señalado es una ofensa, es recibido como una ofensa personal, ya no el sistema general, ¿no? Ya no Santiago Caputo, los guerrilleros estos que tienen digitales, sino el propio presidente. Vos decís, ¿no?, que el presidente une el trabajo con el placer. Exactamente, sí, exactamente, por decirlo así, o con el goce, digámoslo en términos psicoanalíticos, con el goce, ¿no? A mí lo que me produce es, yo hace 45 años que pertenezco a esa familia del periodismo, sobre todo del periodismo gráfico, nunca quise hacer televisión y de la radio, es que cada vez que se mete con a un redactor de un diario del presidente y le tira toda la andanada encima, yo siento que está atacando a mi familia. Es una cosa inevitable, porque vos y yo hemos sido jefes de muchos de los periodistas honestos que cubren la Casa Rosada, que cubren el Congreso, que cubren la justicia, que hacen investigaciones, se han criado con nosotros, no son millonarios, no aparecen, no es que están en la primera fila, pero son la noble y fiel infantería del periodismo argentino, ¿no? Y es atacada cuando yo sé perfectamente, por eso me dolió mucho cuando el presidente mandó a uno de sus amigos a decir que los diarios se envenenaban en la cabeza de los argentinos, ¿no? Que no había que leer los diarios más. Cuando digo los diarios, digo los sitios también de información, digamos, ¿no? Cuando precisamente el problema es que esos redactores, más allá de cualquier conductor de televisión, esos redactores
la fiel infantería es la que está contando la verdad, sigue contando la verdad y son peligrosísimos, porque además no son comprables encima. Entonces yo quiero reivindicar el trabajo que vienen haciendo ellos. Yo podría nombrar a un montón, no lo voy a hacer. ¿Por qué se produjo el último rebrote de furia y de guerra santa contra el periodismo? Porque se le señalaron tres asuntos, ¿no? Un asunto fue que el gobierno se había dormido en los laureles, que creía que tenía dominada la economía, que estaban tan aburridos que ya daba para meterse con otros temas como la batalla cultural en Davos, ¿no? Y de repente empiezan a perder reservas de manera alarmante, empiezan a producirse hechos complicados. Trump anuncia el tema de los aranceles, van corriendo, yo sé que esto es lo que quieren borrar de la memoria, van corriendo, están nerviosos, y lo sabemos por la infantería del periodismo, que están nerviosos y tienen que ir, y lo que pensaban que iban a hacer después de las elecciones lo tienen que hacer ahora, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, que es la simple verdad, vulnera la narrativa. Y la narrativa es: somos lo mejor del mundo, estamos para ir para ganar el premio Nobel, para exportarle al mundo nuestro modelo, etcétera, etcétera. Estos apuros que tuvieron de marzo son revelados por los grandes cronistas. Yo me entero por los cronistas, no me entero porque me lo dice, porque hablo con la Casa Rosada, sino porque ellos lo ven y hay múltiples pruebas de eso. Es intolerable, porque la idea de que Milei es infalible y que este gobierno se las sabe todas es parte fundamental de la narrativa. Se vuelve loco con eso, se vuelve loco el gobierno cuando se revela eso. Después hace un viaje a Mar-a-Lago a buscar un premio, pero en realidad a buscar una foto con Trump. Yo no lo culpo, porque Trump acaba de anunciar aranceles, acaba de mover el mundo, ¿no? Ahora se va para atrás en algunos aspectos, pero yo no lo culpo de haber querido ir al presidente, hablar unos minutos con él y recibir un respaldo ante el mundo en un momento que se estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional. Me parece lógico lo que hizo, pero él se sintió humillado porque llegó Trump, no fue, y terminó trayendo un acrílico que lo ganó junto a Natalia De Negri. Falló todo eso, se sintió avergonzado, y cuando el periodismo simplemente contó esto, que yo además lo cuento, y digo, no tuvo la culpa Milei siquiera. Después habrá que ver cuánta guita gastó en el acrílico ese, ¿no? Porque creo que costó $500.000 solamente el viaje ese, ¿no? Del acrílico. Pero bueno, esto es también, él se siente abochornado e intenta por todos los medios que esa narrativa no se instale como verdad. Esa narrativa es la verdad. Pero viene enojadísimo, tratando de borrar como sea ese asunto. Y después está el asunto de este último asunto, yo no dije nada de esto todavía, pero que se vuelve loco cuando algunos periodistas dicen, bueno, iba a llegar al entierro de tierra, no, porque el sepelio del Papa Francisco. Otros como Lula habían estado, o como Macron habían estado con el féretro abierto, y él llegó tarde, y entonces disfraza eso como que no, que estaba programado, que no tenía que ir ahí, qué sé yo, y todo para no aparecer de manera desdorosa. Son 3 episodios que lo muestran donde no es el piola de la cuadra, no es el muchacho que se las sabe todas, que maneja todo y que son geniales y son la élite del mundo, sino muchachos que, como cualquier gobierno, tienen errores, son humanos, pero eso cuando va el periodismo y le muestra eso, bueno, la ira, primero, todo este equipo que ustedes han monitoreado bien, sale con todo, pero además el presidente lo toma, el presidente toma un error por una mentira, toma una crítica por un agravio, toma una información por una ofensa. Es decir, cuando dice, bueno, los periodistas me han dicho de todo, así que yo digo cualquier cosa. Bueno, ¿cómo de todo? Agarra un conjunto y dice, se han metido con mi hermana, se han metido con... Bueno, pero no cualquier periodista, o sea, no cualquier periodista responde por el colectivo del periodismo. Por ejemplo, yo al presidente
nunca le dije que era un imbécil, que era un repugnante, que era un corrupto. Yo nunca le dije, pero él sí lo dijo de mí, ¿no? Él sí lo dijo de mí. Entonces, digo, son falacias que el presidente le gusta hacer, más allá de su gran equipo que lo sigue apasionadamente, y alguna vez habrá que hacer una gran investigación sobre cómo está montado ese equipo, más allá de los fanáticos. Una cosa para terminar, Claudio, y después seguimos. El presidente dice, ustedes lo mencionaron, la gente no odia lo suficiente a los periodistas, ¿no? Dijo una frase parecida. Todavía, ¿no? Si no, los odiaría más que los... Al día siguiente le pegaron una paliza a un periodista por el cual yo no siento ninguna simpatía, que es el señor Navarro, del Destape. Es más, he tenido algún episodio doloroso con él, porque ha escrito algunas cosas terribles. Igual, mi solidaridad con Navarro es absoluta. Si sucedió eso, es gravísimo. Y si eso es consecuencia de la palabra presidencial, es muy grave. Si alguna vez se descubre que en realidad eran otro tipo, que no tenían nada que ver, igual el presidente está jugando con fuego. Porque cualquier cosa, le digo al presidente Milei, cualquier cosa que le suceda a un periodista en la calle va a ser responsable político personal y esa noticia va a dar vuelta al mundo. Va a dar vuelta al mundo. Porque además Milei prohija fanáticos y los fanáticos te agarran en la calle y puede ocurrir cualquier cosa. Así que yo, si fuera asesor de él, le diría, no corramos riesgos con este asunto, ¿no? Lo que pasa es que no hay nadie que le pueda decir esto y que le escuche. Ricardo, recién Jorge hablaba de esto, de esta instigación al odio, esto de todavía no los conocen porque si no los odiarían más. Detrás de todo esto aparece una pregunta y es un poco lo que dice Jorge. Bueno, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite que la ley impone para decir ciertas cosas? Esto que vos mismo mencionás en el artículo de eso no es libertad de expresión, porque el argumento es, bueno, el presidente contesta, este es el argumento, el presidente contesta en los términos en los que se los trata. Ahora, la figura presidencial no es la misma que la de cualquier ciudadano. El impacto que tiene, que lo vemos en este estudio, digo, una acción del presidente genera 500.000 visualizaciones, es de una magnitud que nadie, ninguno de los más influyentes puede generarlo. Entonces, ¿dónde están los límites que la ley, la Constitución impone para alguien que desde ese lugar ejerce este tipo de acciones de intolerancia, agravio, estigmatización, demonización? Sí, mira, hay un falso planteo, porque se dicen, el presidente ejerce su derecho a la libertad de expresión. Y bienvenido que sea, que promueve estos debates, para tener mayor claridad de quién es quién dentro de la sociedad, etc. Esto es falso. Esto es falso. Esto no es cierto. Digo, esto no es cierto porque la vejación, la humillación, el insulto no están tutelados por la libertad de expresión. Hay una secuela de fallos de nuestra propia Corte Suprema, desde un caso de la década del 80 que se llama Amarilla, después siguió otro Quantín, y terminó, bueno, Canicova Corral, De Santi, en el que la Corte dice, no hay un derecho al insulto, no tienen tutela constitucional, no es ejercicio de libertad de expresión, porque cuando son innecesarios y cuando no guardan vinculación con la materia de interés público que se está debatiendo, no están tutelados. Es decir, no es cierto que el presidente esté ejerciendo legítimamente su derecho a la libertad de expresión. Y además, esto es así en general, cuando las expresiones son del propio presidente de la República, de un funcionario público relevante, son censura, porque lo que tiende es a que no circulen las ideas, es a inhibir la expresión, es a que se callen, a que no sigan hablando. Los ensobrados, las basuras, todo eso, los imbéciles, todo eso que insulta, lo que está tratando es de intimidar
de que esos, los aludidos con nombre y apellido, bueno, no hablen contra el gobierno, no persistan en sus críticas. Hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un caso Ríos, Venezuela, obviamente, en el cual la Corte dice, los funcionarios públicos no pueden criticar a la prensa o insultar a la prensa porque ellos son garantes de los derechos de todos. En consecuencia, en ese deber de garantía, los tipos no pueden violar la libertad de expresión y no pueden impedir que la expresión circule. Con lo cual, la pregunta es macana lo que dicen actualmente de decir, bueno, qué bien cómo el presidente se defienda, cómo desenmascara a los embusteros, a los ensobrados, etc. Esto no es cierto. En realidad es una manera de censura indirecta, es para tratar de acallar las voces, es para tratar de que haya un discurso único, y no son y tengamos en cuenta esto claramente, no es el ataque a los periodistas, es el ataque a los principios de la democracia liberal tal como los conocemos. Uno de los principios fundantes, probablemente junto al de asociación más importante de las democracias liberales, es la libertad de expresión, que no tiene una entidad solamente individual, sino también colectiva. A través del debate colectivo es donde el pueblo puede controlar la acción de los gobernantes y puede también discutir de las mejores políticas públicas. La libre circulación de ideas, los viejos principios. Jorge, vos en tu último artículo hacías una mención que a veces no nos damos cuenta de cosas que pasan, naturalizamos. Vos decías, cuando nos volvimos tan burdos, reaccionarios e indolentes, y hablabas de la normalización de la incentivación al odio, y hacías una referencia a ciertas nomenclaturas que la verdad es que impactan cuando uno las ve en esa construcción que vos hiciste. Y decías, de los gorilas del peronismo pasamos a los primates, pasamos a los mandriles, primates sodomizados, ¿no? Cuando uno lo mira en esa genial construcción, es mucho más grotesco. Y vos sos un especialista en las palabras y en la capacidad de las palabras de ser performáticas, de construir realidades. Cuando vos ves esto, cuando ves esta nube de palabras que nos pone en la cantidad de adjetivos, porque todos hemos sido partícipes de esta degradación del lenguaje que venimos padeciendo en la Argentina como en ningún otro lugar del mundo, donde la cantidad de insultos que se utilizan en el espacio público es difícil de verla en casi ningún otro lugar. Solo basta cruzar el charco, que son los que más parecidos hablan, por lo menos a los bonaerenses y porteños, que son los uruguayos, y no lo vamos a ver, ni hablar en otros países. ¿Qué te genera esto y qué impacto tiene en una sociedad esto cuando vos lo ves, y al mismo tiempo cuando es un gobierno que se escandaliza porque en obras literarias se utilizan expresiones que a veces son hasta mucho más suaves que las que usa el mismo gobierno? Es verdad lo que decís. Aquí está Juan Cruz Ruiz, que es un gran periodista y escritor español. Te voy a explicar, Juan, qué significa ser un mandril. ¿Sí? Nos dicen mandriles, ¿no? Mandril es un primate que tiene un trasero rojizo y prominente, de lo cual se utiliza como la idea de que alguien lo violó. La idea de que cuando el presidente o sus amigos y funcionarios le tapan la boca, digamos, con hechos a alguien, bueno, es como que al estilo cancha de fútbol se sodomizó, se lo violó. Eso es la palabra mandril. Antes nos decían gorilas, ahora nos dicen mandriles. Antes éramos primates y ahora somos primates violados. Esto alguien puede decir, bueno, pero vos no sos del fútbol, no entendés que esto en el fútbol pasa todo el tiempo, las hinchadas se dicen unas cosas a la otra, pero esto es la lengua presidencial, que es la lengua que domina en un país presidencialista. Además, la lengua presidencial es la que crea cultura.
es la cultura política del momento, ¿no? La pregunta que yo me hago, y que a propósito de lo que me preguntás vos, Claudio, es ¿por qué los dejamos que llegaran tan lejos? ¿No? Y ahí la respuesta es una respuesta amarga, porque yo creo que una parte de esta sociedad ha firmado un pacto con el diablo. El pacto con el diablo es, para no volver al kirchnerismo, hay que aguantar lo que sea y firmo el pacto, total lo pagaré más adelante, anda a saber cómo lo pago. Y después, te voy a decir algo más doloroso todavía. Yo creo que no hubieran llegado aquí sin la connivencia de muchos colegas. Muchos colegas que en lugar de haber hecho alertas tempranas, que para eso estamos los periodistas, no para acertar, para hacer alertas tempranas. Cuidado que esto puede pasar esto. No quiere decir que vaya a pasar. Cuidado, ¿no? En lugar de hacer alertas tempranas, no la hicieron. Miran para otro lado, relativizan la importancia de todo esto, porque no les toca a ellos, justamente son esos colegas que se congracian con el gobierno. A mí me gustaría saber me gustaría tener la lista completa de los periodistas que reciben pauta de YPF. Me gustaría saber, porque ahí debe haber muchos ensobrados de este gobierno, que bajó la persiana de la policía oficial, pero mantiene en secreto YPF donde da guita por YPF. Me gustaría tener alguna vez esa lista para verla. Entonces yo creo que hay una connivencia de una parte del periodismo con estas aberraciones. Y creo que la sociedad firmó un pacto con el diablo y todavía no puede desdoblar. Había algo con el menemismo muy interesante, que lo recordamos perfectamente, que es, podían votarlo a Menem. No todo se trata de octubre, de cómo se vota en las elecciones. Sí, vos podés votar a quien sea, incluso se pudo votar a Menem, pero un montón de gente quería que el periodismo le marcara los errores, le marcara las corruptelas, le señalara y lo criticara. Y no le gustaba que fuera condescendiente. De hecho, en los 90 empezaron cuando Bernardo Neustadt era el gran oficialista y Mariano Grondona se convirtió en el gran crítico. Empezó teniendo un gran poder Grondona y terminó yéndose expulsado de la televisión porque no tenía rating, porque le había ganado el crítico. Pero muchos de los que leían Página 12, Noticias, La Nación, y que criticaban a Clarín, que criticaban a Menem, tenían la sofisticación, luego de poder, quizás lo votaban igual, pero no querían un periodismo sumiso que hiciera simplemente de portavoz del gobierno. Esa sofisticación todavía no la encontramos. Todavía, quizás porque venimos de un crack muy grande, pero bueno, hay una sociedad que también, decir otra cosa amarga, el periodista quiere tener éxito, ¿no? Y entonces si las audiencias, si vos criticás a Milei y te cae 2 puntos de rating, o lo matás a Milei y te suben 2 puntos de rating, y bueno, empezás a trabajar para la audiencia, a hacer periodismo demagógico y a tratar de sobrevivir. Yo creo que hay una serie de periodistas muy importantes, queridos colegas, algunos de ellos, que han permitido que esto llegara a donde está. Si no lo hubieran permitido, si se hubieran plantado de entrada, otro hubiera sido cantar, me parece. Parece una gran reflexión y muy a tono con lo que FOPEA se ha propuesto desde que se inició, que es bregar por la calidad periodística y asumiendo que somos parte responsable de una degradación del ejercicio profesional y de la calidad democrática. Un tema que parece ser bastante recurrente, Ricardo, es, bueno, queda en palabras, ¿no? Más allá de esta evidencia de la calidad performática que tienen las palabras, de que al final un político llega a ser presidente solo por las palabras, porque no ofrece más que palabras, y a veces perdemos de vista esto. Entonces, cuando llegan a presidente, parece que la palabra no importa tanto. Bueno, llegaron por la palabra, háganse cargo de la palabra. Ahora, también hay hechos concretos, y de hecho hay un caso normativo que es el decreto reglamentario de la Ley de Acceso a la Información, por un simple decreto presidencial que, por lo mismo que asumió hasta el vocero presidencial, fue hecho simplemente porque le molestaban preguntas de índole privada al presidente de cosas que ocurrían en lugares públicos, como la residencia presidencial de Olivos. Este avance sobre
una norma que es esencial para poder conocer qué se hace con los bienes públicos, con quiénes se reúnen, qué intereses se ponen en juego. ¿Qué significa que haber dado ese paso y qué significa que prácticamente no pasó nada? Porque la política no hizo nada, porque podría haber insistido con una ley para sostener la ley original. Digo, desde la perspectiva jurídica y política, que son dos ámbitos que te competen, ¿qué es lo que ves ahí en tanto acción presidencial y en tanto acción de la dirigencia política? Le costó muchísimo a la Argentina tener una ley de acceso a la información. Muchísimo. Porque es algo que se viene planteando desde la década del 90 y entrado este siglo, infinidad de proyectos, y siempre, obviamente, los gobiernos, la administración, en ese caso kirchnerista, que trataba de, con mayoría parlamentaria, pero tratar de limitar cómo era la posibilidad del acceso a la información. Que es clave. La información que tiene el Estado no es del Estado, es de los ciudadanos. En consecuencia, la posibilidad de poder tener un libre acceso es vital para el ejercicio de la profesión. Lo que ha hecho el gobierno, bueno, es precisamente, bueno, no, sin modificar la ley, limitar la posibilidad del acceso, seguramente porque no quiere que alguna información se conozca. Es un retroceso. Teníamos nuestra agencia, que no sé cómo estará funcionando, pero es algo que es, incluso la sociedad civil, como el uso que han hecho del acceso a la información, es importantísimo. Lo mismo que decía Jorge, con acceso a la información vos podés conocer, a ver cuál es la pauta, cuánto destina el Estado para determinadas cosas, etc. Jurídicamente, por supuesto que se pueden hacer cosas y se han hecho. Y me parece que la falta de reacción política es también un signo de los tiempos. Toda democracia necesita una alternativa y una oposición consolidada. Ha sido tan fuerte el impacto que ha tenido este gobierno sobre el sistema político que esto todavía no se avisora. Tenemos un parlamento que está segmentado constantemente. Uno nunca sabe de antemano cómo va a votar cada uno de los bloques parlamentarios porque mudan permanentemente. La extorsión en el reparto de los ingresos para el sistema federal es permanente. Si antes se quejaba, ahora es permanente. Desde el gobierno llaman a los gobernadores para que los diputados o senadores vayan mudando el voto. Con lo cual me parece que es algo muy serio sobre el cual tenemos que alertarlos desde la sociedad civil. No hay otra manera. Y en general, todo lo que estamos diciendo sobre la libertad de expresión, etcétera, no es algo que ocurrió en el pasado y lo estamos comentando. Está ocurriendo ahora y no se va a detener. Todo apunta a que esto va a ir increciendo, por lo cual no podemos naturalizar que esto ocurra y ser meros comentaristas, porque lo que está en juego son cuestiones, pero fundamentales para que vivamos en un sistema democrático, ¿no? Por el cual tanto el acceso a la información como la defensa de la libertad de expresión, me parece que esto tiene que hacernos cargo de que tenemos que enfrentar este fenómeno. Jorge, si vos, voy a ir con las últimas dos preguntas, si vos tuvieras que darle un consejo con tus años de periodista, de editor, de estar al frente de redacciones, de poner la cara, de recibir, como dijiste hoy, tener la cara llena de dedos, hoy, ¿qué le dirías a un periodista que enfrenta esta situación tan particular, donde tenés una crisis de la industria, tenés un avance de la política respecto de la libertad de expresión, la libertad de prensa, y que se naturaliza, que tiene que enfrentar situaciones muy incómodas, que avanza la inteligencia artificial? ¿Qué consejo básico, una palabra le dirías, hagan esto? Wow. Bueno, que se dediquen a otra cosa, ¿no? Para mí es más fácil, yo me dedico también a los libros y ya estoy de salida, y es más fácil, digamos, ¿no? Pero yo diría,
primero chequear y rechequear la información, porque toda información fallida o toda información imperfecta es tomada como una operación, como una operación que permite una desacreditación. Es decir, que hoy la rigurosidad del periodista debe ser mayor cuanto, como ustedes probaron, hay cada vez más pluriempleo. El pluriempleo no solo evita la capacitación de cómo manejar las fuentes, de cómo manejar la información, sino que evita algo que se nota mucho en la comunidad periodística argentina, que es la idea de seguir estudiando. No se sigue estudiando. Y el periodismo es estudiar permanentemente, es estudiar de política, de sociología, de otras cosas, porque el periodismo no es solamente el periodismo político. Aquí estamos hablando nada más que del periodismo político, económico, pero hay el hospital está lleno de especialistas de todo tipo, digamos, ¿no? Pero la idea de estudiar para que el periodismo no sea un enorme océano de 5 centímetros de profundidad es muy importante, digamos, ¿no? Y después tener la idea, cuando nosotros entramos en el periodismo, o yo, porque soy más viejo que vos, Claudio, el periodismo, ninguno de nosotros se metía para ser rico, ni siquiera para ser famoso, porque ni siquiera firmábamos las notas. De hecho, mi padre creía que yo quería meterme en la bohemia, ¿viste? Metiéndome tenía razón. En el viejo periodismo, ¿viste? Donde cubrías un cadáver con un tipo que después de cubrir eso, de venir de la morgue, te hablaba de la Divina Comedia mientras almorzabas, digamos, ¿no? Esa vieja escuela del periodismo. Eso ya no existe, el tiempo es muy... Y después aceptar que en el periodismo también hay canallas. Siempre los hubo. Y los hay. Hay enormes vicios, no solo de ignorancia, sino vicios de... efectivamente hay ensobrados en el periodismo. Claro que hay ensobrados en el periodismo. Curiosamente no son los que dice Milei que son. Hay otros ensobrados. Pero bueno, hay ensobrados, hay operadores, hay extorsionadores del periodismo. Siempre lo hubo. Como hubo muy malos médicos, médicos que medraban con la salud, como abogados horribles que habían hecho cosas terribles. Bueno, tratar siempre de tener una autocrítica. Creo que la autocrítica del periodismo, hace años que se debe el periodismo una autocrítica, hace años. El problema es que cuando empezamos a hacer Néstor Kirchner, que el primer año era Lassi atado era Néstor Kirchner el primer año, recordemos, ¿no? Es decir, nadie mejora con el ejercicio del poder. Luego, a los 3 años nos quería comer crudos, era un perro rabioso, no era Lassi. Bueno, cuidado, ¿no? Porque este va 15 meses e hizo esto. Dentro de 6 años, ¿cómo va a ser Milei si sigue en el poder? Cuidado con este asunto, ¿no? Pero me parece que tenemos que realizar a pesar de que nos apedrean el rancho, tenemos que tener la capacidad de, aún así, bajo ataque, ser capaces de decir, mira, los pecados del periodismo son cuidado, ¿no? Y tratar de tener ahora muchísimo más rigor. Yo me acuerdo que hacía crónicas policiales en el vespertino de La Razón, y todo era lejano, hasta que fui a vivir a Neuquén, una pequeña comunidad, y entonces cada cosa que escribías tenía impacto porque era un periodismo de cercanías. Y ahí yo aprendí mucho la rigurosidad, ¿viste? Porque lo decían en la calle. Porque venía el narcotráfico, vivía al lado mío, el narcotraficante vivía a la vuelta de mi casa, y me venían a buscar, para decirme esto no es así, qué sé yo, o los vecinos, o lo que sea. La rigurosidad se aprende traumáticamente a veces, pero uno, si tiene la vocación periodística, tiene que ser lo más riguroso posible, porque hoy más que nunca es una profesión de riesgo en la Argentina. Ricardo, para vos la última. Viendo hacia dónde nos hemos ido deslizando en estos 40 años de democracia, ¿a qué cosas dirías estén alertas para evitar que se llegue a un lugar peligroso, en términos jurídicos y en términos políticos? Bueno, voy a decir obviedades, ¿no? El problema es que las obviedades cada vez parecen menos obvias. Yo creo que es necesario restablecer nuestro compromiso con el respeto a la Constitución. Porque en realidad las sociedades se constituyen a través de una Constitución.
La Constitución es lo que nos da identidad como ciudadanos argentinos. Es la que creó la nación argentina. Si no, seríamos un grupo de gente habitando en un territorio. Y, por cierto, la democracia, que tanto nos costó conseguir y que tanta sangre ha costado, bueno, tiene retos y desafíos permanentes. Pero la democracia es un método de convivencia a través del cumplimiento de reglas. Es decir, la democracia la disciplinan una serie de reglas, y esas reglas son las que están en la Constitución. Y esos principios básicos de cualquier democracia liberal, por eso nació el constitucionalismo, para proteger derechos y para limitar a los gobernantes. ¿Y cuáles son esos principios básicos? Bueno, la división de poderes, la independencia y la justicia, bueno, la libertad de expresión, la libertad de reunión, de asociación, etcétera. Por el cual, para todos los que queremos seguir viviendo en una democracia liberal, bueno, es seguir peleando y defendiendo a la Constitución. Hay un reto en todo lo que estamos diciendo que yo no sé bien cómo responderle. Ese enorme desafío, cómo ha cambiado la comunicación en este momento. Es decir, cómo se comunica hoy con la aparición de los portales, de las redes. Los ataques son por redes, como ustedes lo señalaron, porque multiplican, etcétera. La gente ya no lee tanto los diarios, no lee los diarios, sino que está constantemente a la circulación a través de las redes. Este es un desafío enorme para el periodismo, la inteligencia artificial, la robótica. Son cosas nuevas que dicen, bueno, que hay que enfrentarlas de una distinta manera de comunicación, pero el principio es el mismo. Ricardo, Jorge, la verdad que ha sido súper enriquecedor. Las cosas obvias cada vez son menos obvias. Las cosas obvias a veces estamos viendo cómo se vulneran y, como dice Jorge, como rana en el agua caliente nos vamos metiendo en esa sopa que nos va consumiendo. Así que agradezco, primero, aunque sea volver a tener que decir cosas obvias, la mirada aguda, el volver a reivindicar nuestra profesión, el volver a pensar en los valores básicos que construyen la convivencia democrática. Así que gracias a todos y ojalá que en este Día de la Libertad de Expresión, que nos muestra números aciagos, este compromiso, que no debe ser del periodismo, claramente, que excede al periodismo, que por suerte acá tenemos amigos de organizaciones, entidades, embajadas que nos apoyan, que se comprometen, nos permite tener la ilusión de que a lo mejor podamos tener un mejor Día de la Libertad de Expresión, un mejor Día del Periodismo el próximo 7 de junio. Gracias a todos.